Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza, estamos en Ecos de Mirabal y bueno, pues estoy con Andrea Medina, abogada feminista, activista, integrante del grupo que da seguimiento a la alerta de género en Chihuahua y una mujer, yo creo que de las que más conoce el tema de la violencia en el terreno de acceso a la justicia, que me parece a mí que tenemos ahorita como esta oportunidad de avanzar un poquito más. Y bueno, veniste hoy a un foro justamente sobre tribunales especializados, porque estamos en Chihuahua como en este caminito de avanzar. Entonces, bueno, yo quiero que nos cuentes por qué es importante tener estos tribunales, cómo andamos en este terreno. Bueno, antes que nada, mil gracias por la invitación y por el espacio. Y bueno, aquí tal vez mezclar varias cosas, porque Chihuahua tiene ya un conjunto de recomendaciones y en particular con la sentencia de Campo Algodonero, ya hay un planteamiento de que en el acceso a la justicia hay discriminación por parte de las autoridades y que se necesitan hacer un conjunto de acciones para remontar y eliminar esa discriminación. Entonces, ahí ha habido varias opciones, como fue construir el protocolo, que eso lo hizo la Suprema Corte, y a partir de ella se deriva una jurisprudencia que establece una metodología para juzgar con perspectiva de género. Ese es un nivel, digamos. Pero ustedes, desde el 2015, empezaron a trabajar la conveniencia de no solo tener el protocolo o una metodología, sino que es necesario una instancia especializada al respecto. Y esto no es que sea completamente nuevo, es lo que hemos hecho en el feminismo, ¿no? Creamos fiscalías especializadas, creamos normatividad también especializada y Chihuahua empezó a hacer una reflexión sobre todo en un primer término, que en general así lo hemos hecho y es muy interesante, de un juzgado sobre violencia en la familia, de violencia familiar mixto, vinculando lo penal y lo familiar. Después de esa primera experiencia se revisó pues que no podía quedarse solo en violencia familiar, como de hecho lo tenemos en nuestra normatividad, y se ha buscado ampliarlo. Esa es la experiencia de Chihuahua, y Coahuila, también el norte a la cabeza, ¿no? Planteó bueno, crear juzgados especializados, pero no en toda la gama de la violencia contra las mujeres, sino principalmente en cuestiones, bueno, eso lo aprendí hoy en el foro, ojalá lo puedan ver porque va a estar en línea. Se especializa en custodia, en pensión alimenticia y también en situaciones de violencia, sobre todo entendí de órdenes de protección. Pero ahí es un juzgado familiar que retoma los elementos penales y solo en esas materias o en esas situaciones. Ustedes han ido mucho más adelante de qué cosas integraría, todos los delitos vinculados a cuestiones de género, y ustedes toman principalmente la vía penal y en aquello que se suma se incluye lo familiar, pero siempre tiene el eje de lo penal. Esto, insisto, tiene la lógica de que lo que se ha definido en Belém do Pará y en los derechos humanos es que de la obligación que se tiene del debido proceso, digamos de un acceso a la justicia con estándares básicos, se agrega como obligación reforzada lo que nombramos como la debida diligencia. Y la debida diligencia es, tienes que dar todo lo proactivamente las acciones que ayuden a remontar los obstáculos que existen de discriminación, de desigualdad en el acceso a la justicia. Y ahí, bueno, un eje es si necesitamos instancias especializadas. Esas instancias especializadas requieren todo lo que hemos dicho en los indicadores: personal capacitado, presupuesto suficiente, coordinación adecuada, desarrollo y gestión de la información que produce para ir evaluando, y que también con ello se pueda tener una participación de sociedad civil,
también de las víctimas, por supuesto todas las medidas para poder atender en acción afirmativa la diversidad que tenemos las mujeres, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, niñas, adolescentes, etc. Entonces, la propuesta siempre son complejas y es esa complejidad muchas veces las instituciones no la entienden y creen que es solo, bueno, crear un espacio pequeñito con poquitito presupuesto, ¿no? Y que, bueno, más o menos vaya andando. Entonces, el foro de hoy fue muy interesante, a mí me parece, porque fue recordarnos y ver lo que implica construir este tipo de instancias. Y quisiera decir algo, porque estamos aquí juntas, que a mí siempre esta mirada desde fuera me llama tanto la atención como en general en el país y a nivel federal el Poder Judicial ha sido muy reticente a hacer un vínculo abierto y claro con sociedad civil. Y acá pues, se sentó el Poder Judicial, ¿no? Estuvo la presidenta del tribunal y todo el mundo estuvo escuchando y dialogando porque ya tienen un trabajo de tiempo en donde reconocen que sociedad civil puede aportar en esto. Y eso da muestra de la fuerza y la solidez también técnica y política que tienen como movimiento de mujeres en Chihuahua. Sí, una expectativa a mí me parece súper importante en este tema es que de verdad empiece a por lo menos atenderse la impunidad, que de verdad este acceso a la justicia sea tan real, porque sabemos que el problema serio que tenemos es la impunidad, que las mujeres realmente están denunciando. De acuerdo al secretariado ejecutivo, en los últimos 7 años se duplicó la denuncia por violencia familiar. Es impresionante. Las mujeres están denunciando a pesar de que se les revictimiza, pero muy poquitos casos llegan de estas denuncias al Poder Judicial, muy poco se judicializa y muy poco realmente se hace justicia, ¿no? Entonces, la expectativa sería esta, sería que de verdad desde el Poder Judicial puedan atender estos casos y que las mujeres empiecen a tener verdadera justicia. Sí, y a mí me gusta mucho resaltar, desde los derechos humanos decimos, la obligación es erradicar la discriminación. Pero la otra acción que también se nombra con ese verbo que es erradicar, porque tenemos la conciencia de que es algo que se construye social e históricamente y por lo tanto lo puedes modificar, ¿no? No está en el instinto la discriminación, ¿no? Ni solo como en fobias que ahora se plantean, sino es algo estructural que se construye y por lo tanto podemos erradicarlo o eliminarlo. La prueba es que se está cambiando. Exacto. Y el otro eje que se puede también erradicar es la impunidad. ¿Por qué lo planteamos así? Porque la impunidad genera privilegios y en un orden social desigual hay discriminación y hay privilegios. Entonces, si vamos a erradicar la discriminación, también tenemos que erradicar esos privilegios que se construyen por la impunidad porque alguien rompe el pacto y no le pasa nada, ¿no? O sea, nos violenta nuestros derechos, violenta nuestra vida, la libertad, la integridad y nada le sucede. Entonces, eso es de un orden social desigual. Entonces, son prioridad ambos y sí, lo que estamos buscando es que la institución responda de manera adecuada. Tú señalas algo que a mí también me conmueve muchísimo, que es que las mujeres están confiando en el Estado y el Estado no está respondiendo adecuadamente. No digo que todo, pero vamos pianito a comprender lo que significa desde el acceso a la justicia y ahí no solo nos referimos a juzgados penales o ministerios públicos, tienes lo laboral, tienes lo administrativo en cada escuela, tienes también lo familiar, civil, en fin, toda la gama en donde nuestros derechos y libertades son afectados, bueno, que podamos realmente acceder y comprender lo que ahí sucede. ¿Cuáles dos ejes centrales de la metodología que se plantea desde la Corte? Uno es, en el centro y en primer término, tienes que ver a la persona.
Y eso es un cambio radical en el mundo jurídico, porque siempre queremos ver solo los hechos y el derecho, y las personas pensamos que verlas implicaría atentar contra la igualdad. Y al contrario, lo que tenemos que ver es sus necesidades específicas, y desde ahí entonces puedes decir, esta es la normatividad que obliga, es niña, es indígena, es con discapacidad, ¿cuál es la normatividad que tengo que aplicar? Y lo otro es también comprender el contexto, porque si estamos hablando de discriminación, no es un tema individual, es qué está sucediendo alrededor y cómo impactan estas condiciones en este contexto en particular para que derive en una violación a derechos. Estos dos elementos son centrales para pensar ya no solo la sanción, sino la reparación del daño integral y transformador. Que esto es un eje que en la declaratoria de la alerta de Chihuahua lo pusimos como central en la parte de acceso a la justicia, porque no basta ya con sancionar, que es fundamental. A las víctimas directas, indirectas y potenciales se les tiene que reparar el daño. Y ese daño no pasa solo por una compensación económica, hay restitución de derechos en la medida que eso es posible, hay rehabilitación a lo largo del procedimiento, hay medidas de satisfacción y de no repetición que tienen que ver justo con tu dignidad, que siempre es en relación, entonces sí tiene que ser en el contexto. Y transformadora, porque ya sabemos que en la violencia contra las mujeres la cultura de discriminación es causa y también es consecuencia reforzarla. Entonces, cada caso, a través de cada uno, podemos ir incidiendo en ese contexto de cada caso. Que si es mi salón de clases, que si es mi familia, que si es el vecindario, pues ahí podemos ir trabajando para comprender que ya cambiamos de pacto, que nuestro pacto es plenamente de igualdad para todas las personas y de una libertad que no es absoluta, es en relación, ¿no? Es una libertad para sostener la dignidad, esos elementos básicos para sostener la paz y para saber que somos personas. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, el tema es súper amplio. Yo me voy. No. Sí, me emociona mucho. No, al contrario, da para mucho, pero me parece que el tener estos tribunales especializados es un avance fundamental. Hay que conocerlos y defenderlos. Exacto. Y yo creo que las mujeres que vayan llegando irán dando testimonio eventualmente de que sí tuvieron justicia, porque todavía desafortunadamente sí tenemos mujeres que van a juicios y que los jueces, las juezas, la verdad, les siguen revictimizando. Entonces, pues, en los indicadores de Belém do Pará no solo se pide la información estadística que pueda dar el Estado, sino también señales cualitativas de las mujeres. Y nos sirve saber lo bueno, pero también en qué se puede mejorar. Estamos creando, es un proceso de mucha creatividad y bueno, ahí todo el mundo tiene que... Y es lento, pero yo sí estoy convencida que una mujer que de verdad no tiene justicia es una mujer que difícilmente vuelve a ser víctima. Me parece que es una manera también de empoderar, ¿no? De empoderarse. Y tenemos que apostarle a eso. Al final es decir, las mujeres, porque luego denuncian, la revictimizan y vuelve y no se acaba la mujer víctima, ¿no? Entonces, porque ese tercero que es el Estado que debería ayudar a poner el límite no lo hace. Entonces la víctima tampoco tiene una referencia de cómo cambiar ella esa relación. Si el Estado realmente dice, este es el límite, esta es la medida de protección, tú no te acercas hasta aquí, entonces la mujer tiene unas condiciones distintas para sentirse segura y también decir, pues yo también pongo el límite. Así es, en teoría desde que denuncia tendría en ese momento que tener la protección del Estado y desde ese momento tendría que entrar a otro nivel. Desafortunadamente llegan a los juicios y siguen siendo revictimizadas. Entonces, por eso yo creo que este caminito, esta posibilidad, ¿no?, de que los tribunales, yo sí creo que es como un juez o una jueza que ya es parte de un tribunal especializado, va a tener que a fuerza capacitarse, ¿no? Bueno, porque hay que cuidar el perfil, la capacitación. Me parece que ya con eso es así como un avance sustancial, ¿no?
Eso, pero también que mantengan el presupuesto, que les den las garantías laborales adecuadas. Hay mucho personal muy comprometido, pero como no se da un salario adecuado, como no se dan, yo insisto, esto no es trabajar robos o Exacto, es muy exacto. difícil. Es diferente. Tiene un impacto también en quienes trabajamos sobre esto y la institución tiene que darle las herramientas para que pueda reelaborar todo esto que uno está viendo. O sea, no es simplemente escuchar, una escucha y traduce, ¿no? Tienes que realmente escucharlo adecuadamente para transmitirlo en otro lenguaje que es el jurídico y eso tiene un impacto. Pues están por salir los lineamientos famosos para que operen en Chihuahua, para que operen en Chihuahua estos tribunales especializados y pues les seguiremos contando. Seguiremos contando. Claro que sí. Y vean porque se grabó. Sí, lo vamos a difundir. Y conocer todo lo que se ha creado en distintos estados. Sí, así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí ya para. A ver si sí, porque